Buenas, mi nombre es Irina. Esta es la parte 3 de la historia de mi marca y de mi vida. En la parte 1 te explicaba todo el recorrido de mi infancia, adolescencia y un poco esa etapa, ¿no? Previa a que coja ya más seriedad la vida. En la etapa 2 te cuento cómo emprendo, ¿no? O sea, esos inicios, ese cambio profesional, cómo estaba y cómo termino estando. Y en este vídeo te quiero contar pues lo que ha sido directamente mi emprendimiento, ¿no? Los 8 años de emprendimiento, bueno 7 porque el primero ya te lo anticipé un poco en el otro vídeo, pero en 2018 pasa una cosa heavy en mi vida, y es que yo siempre he sentido que mi vida se forma por 4 pilares, ¿no? Como si fuera una mesa y tengo 4 patas, ¿no? Está la pata del negocio, que es Iriri Studios en ese momento. La pata de mi familia, que para mí es súper importante mi familia, la pata de los amigos, ¿no? Y la pata de el amor, ¿no? La pareja. Pues en 2018 pasan muchas cosas, mi familia tiene un problema y se tambalea ese pilar muchísimo, cambian muchos roles y cambia mucho mi día a día. Luego todo solucionado, pero en ese momento fue bastante heavy el impacto. Y hay decisiones en cuanto al amor. Llevaba 10 años con mi pareja, que estuve toda la carrera y tal con él, y al final compartíamos muchos amigos. Recuerda que yo en la carrera ya te conté que me absorbió tantísimo que perdí muchas amistades de fuera de la carrera y las que tenía eran de dentro de la carrera. Entonces al final era un círculo compartido con esa pareja, ¿no? Pues se rompe el amor y pierdo un montón de amigos. Pierdo un montón de amigos que para mí eran fundamentales, eran pilares en mi vida, y se esfuman, ¿no? Entonces 2018 para mí fue un año muy complicado porque tuve que lidiar con muchos porqués, ¿no? Que hablábamos en el otro vídeo de el porqué, ¿no? Cuando te anclas en el porqué y por qué, mi mente necesita entender las cosas y yo no lo entendía. No entendía nada, porque yo tengo otros códigos, ¿no? Como otras formas de pensar, y en ninguno de los escenarios que yo me imaginé al terminar mi relación existía todo lo que pasó, ¿no? Entonces yo no entendía nada, y para mí fue demasiado todo esto. Me sigue doliendo, o sea, es un tema que todavía creo que no he superado del todo, porque, bueno, puse en duda muchas cosas de mi vida, y incluso a mí, cosa que me da mucha rabia porque no tiene sentido. O sea, no me molesta ponerme en duda por esas cosas, ¿no? Pero pues pasó, ¿no? Entonces me refugié muchísimo en Iriri Studios. O sea, para mí, que solo quedara un pilar vivo, ¿no? Que de los 4 pilares importantes de mi vida solo hubiera uno que se hubiera quedado bien así como estaba, para mí era, pues, bueno, pues era mi salvación, ¿no? Luego empecé a integrar el para qué, ¿no? Y bueno, lo que hablábamos, que al final el crecimiento, el cambio profesional a mí me trajo un cambio personal. Era una persona conformista y pasé a ser inconformista. Era un tipo de persona y pasé a ser otro tipo de persona, con otras cosas que me definían, ¿no? Y eso conlleva que ya ves a las personas diferentes, ves las relaciones diferentes, ves las acciones diferentes, ¿no? Porque tienes otro filtro puesto. Lo que antes te parecía bien o te daba igual, de repente ya no, o me empieza a importar, ¿no? O empiezo a dar valor a cosas que antes, como iban automático, pues bueno, y ahora pues digo, pues no, oye, si estoy luchando para ser feliz, como te comentaba, que era mi motor, si estoy luchando para ser feliz con mi marca, si estoy haciendo tantos cambios tan arriesgados para mí, saliendo tanto de mi zona de confort, no voy a permitir que otros en otras patas de mi vida no estén a este nivel, que yo sé que pueden estar, ¿no? Entonces, a mí el emprendimiento, que no tiene por qué, no a todo el mundo le pasa, quiero decir, no es algo súper genérico, a mí me trajo muchos cambios vitales también, porque
siento que cambié yo como persona. Y entonces empecé a valorar otras cosas y a exigir unos estándares que antes no tenía yo. Entonces el problema fue mío, o sea, quiero decir, yo cambié. Y también te digo que yo siento que estamos en constante cambio, o sea, que si no cambias, algo hay, ¿no? O sea, que no estás creciendo, no estás aprendiendo, ¿no? Y creo que mis bases son exactamente las mismas. Mis valores no han cambiado desde que soy pequeña, pero mis objetivos sí, mis aspiraciones sí, mis ilusiones sí. Entonces hay que tomar decisiones y en las decisiones aprendí a ser valiente para el negocio y aprendí a ser valiente para la vida. Y eso trae gente y te quita gente. Entonces este ha sido un proceso también heavy de aprendizaje. Y mientras tanto, como te digo, la única constante de mi vida en ese momento era ir estudio. Entonces me aferré mucho a eso. De esa etapa, que fue bastante oscura en mi vida, estuve muy triste. No quiero ponerle nombres porque quizás no quiero meterme en esos términos, pero es lo más parecido a lo que yo me imagino que es una depresión, ¿sabes? No diagnosticada ni nada, pero si tú me dices depresión, me viene la verdad esa época a mí, porque lloraba muchísimo, estaba muy triste y a la vez tenía que tirar del carro y estar diseñando cosas bonitas para alegrar a la gente mientras yo estaba hundidísima. Entonces, de ahí salieron colecciones muy buenas como Tipi, que ahora la vamos a reeditar. Salieron colecciones muy buenas de las que estoy muy orgullosa y flipo, la verdad, de que en esa época en la que para mí la vida era negra, porque ni gris, era negra, salieran cosas tan bonitas, ¿no? Creo que era el color que yo necesitaba en ese momento, pues lo plasmaba así, ¿no? Y incluso salió Turrón, que fue en 2019, pero es que, te digo, se alargó, fue una época larga, esta época oscura fue larga. Turrón, que fue en 2019, vino de un estado mío regular y mira, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿será Iriri lo mejor de mi vida? Pues seguramente. En muchos momentos fue mi salvación, mi flotador en el primer momento, y lo ha sido en muchos otros momentos realmente también. Así que también aquí a lo mejor entiendes mi relación con mi marca, ¿no? O sea, porque yo siempre voy a ser Iriri Studio y yo siempre voy a tener de alguna forma esta marca en activo y viva, porque para mí es parte de mí. O sea, creo que no puedo definirme yo como persona ni como profesional sin nombrar Iriri Studio por todo lo que significa también en lo personal para mí. Y luego viene en 2020, consigo independizarme, ya por fin la marca estaba dando sus frutos, ya tengo un colchoncito, ya va bien, está todo más asentado, controlo más todo y me puedo independizar. Me independizo y a las 2 semanas, cuarentena. Viene el COVID y nos encierran. Una época bastante complicada porque yo el día que o sea, el día del estado de alarma, el día de, oye, todo el mundo a casa encerrados hasta no sé cuándo, ese día, justo ese día, yo tenía lanzamiento de una colección que se llamaba Aventura. Tuve que, claro, lo paré porque digo, ¿esto qué es? No sé, ya las tiendas lo tenían, por suerte, ya la distribución ya estaba hecha y lo que hice fue paralizar todo, ¿no? Llamé a todas las tiendas, oye, paramos, saqué un comunicado, voy a parar, vamos a ver cómo va esto, no sabíamos lo que iba a durar y paré y ya está, ¿no? Y estuvimos ahí, o sea, estuve muy mal porque realmente tú cuando haces una colección, el lanzamiento es muy muy especial y es necesario además porque es como, es el que paga las facturas, ¿no? O sea, a nivel ya solo estratégico es necesario, pero es que después a nivel emocional es como, jolín, es el trabajo de meses que no puede salir a la luz por una pandemia mundial, ¿no? Obviamente mucho más importante la pandemia mundial y súper concienciada con todo, pero era como, uff, qué palo, ¿no? Ya podía haber sido 2 días más tarde, que 2 días antes de haber sacado la colección, se vende y ya, ¿no? Pues no fue así, entonces paralizamos. Al mes o así ya hablé con una tienda muy grande y me dijo, Irina, tenemos a todo el equipo
tenemos la colección aquí parada desde hace un mes, tenemos un equipo muy grande que también tiene que comer y tenemos que sacar la colección. Claro, es muy difícil tomar esa decisión porque ellos no la iban a sacar sin mi autorización, pero fue como, por favor, Irina, ¿no? Te pones en la piel de qué va a pensar la gente, lo primero, ¿no? Pero bueno, fue una decisión bastante complicada porque necesitaba como explicar que no es que estuviera pasando de la pandemia y de todo lo que podía ocasionar sacar los pedidos, porque claro, de repente contactos, carteros, ¿no? Como muchas cosas que podían ser originadas por el yo sacar la colección, pero también por otro lado era, y a la gente que estoy dejando tirada, ¿no? Y esa gente que necesita seguir pagando, porque es que a nosotros los gastos no se nos pagaron, se nos paró el trabajo, pero los gastos no se nos paró, ¿sabes? Teníamos que seguir pagando alquiler, teníamos que seguir pagando autónomo, teníamos que seguir pagando los gastos. Y yo y todas las familias que dependen de mí en ese sentido, ¿no? Entonces, al final decidí sacarla y explicarlo y tal. Y dibujé también la colección Cuarentena, que se hizo, pues, viral, ¿no? O sea, llegó a todos los rincones del planeta. Y la verdad que fue una época muy buena de ventas, porque también la gente estaba en su casa, estaba aburrida y necesitaba ese chute de desconectar, y las tiendas online seguían funcionando, así que sacamos los pedidos y fue una época bastante buena a nivel laboral, quitando pues todos los dramas, obviamente, personales que hubieron, ¿no? Yo no paré. O sea, yo nunca tuve esa sensación de aburrirme en la cuarentena. Mucha gente lo vivió, yo no. Yo la época que me aburrí fue ese primer mes en el que estuve medio gestionando y estuve haciendo descargables gratis para que la gente se divirtiera y tuviera pues con qué scrapear y tal. Y ya luego saqué la colección y trabajé muchísimo. Y si algo bueno trajo todo esto es que justo después, cuando ya se retomó todo un poco la actividad más normalizada y demás, cogí el local, le propuse a mi compañera Claudia, que yo la conocía de algún market, ¿no? Que es ya joyera, nada que ver conmigo, pero le propuse coger un local entre las dos, porque yo ya quería como avanzar más y dar el salto y dar talleres, y también creo que la pandemia me trajo otra vez al contacto, ¿no? Al quiero, no es la mejor época, pero quiero ver a la gente, quiero disfrutar de la gente, ¿no? Al final la vida te pone como un punto ahí de valorar cosas, ¿no? Y era como, no, yo quiero gente, quiero comunidad, quiero, ¿no? Entonces se propuso el local. ¿Qué pasó? Que a finales de 2020 saqué Jojoland, y Jojoland fue una colección muy mala para mí en ventas. Es una colección que a mí me gusta. Es verdad que era arriesgada porque es una colección de Navidad nada común, porque está inspirada en los parques temáticos, ¿no? Los parques como de atracciones, pero de Navidad. Y yo sabía que era una apuesta arriesgada, pero pensé que iba a funcionar mejor. No funcionó bien. Yo no sé si era solo por la colección o si era un tema también de economía mundial, global. No lo sé. La cosa es que hay un agujero en mi marca importante y que hizo que de repente empezar a sufrir con Iriri Studio, lo que nunca me había pasado hasta ese momento. Yo hasta ese momento tampoco que tuviera yo un control excesivo en mi marca, o sea, iba bastante a ciegas, que son cosas que ahora yo enseño para que no te pase, porque los números hay que mirarlos, hay que mirar estadísticas, hay que mirar cosas para saber si te va bien o te va mal, que no sea una cosa de sentimiento. ¿Fue bien? Sí. No, sí, fue bien, se vendió, no se vendió, cuánto se vendió, porcentajes, cosas, ¿no? Yo en ese momento no miraba nada y era todo como a sentimiento, ¿no? En plan, sí, muchas ventas, ¿cuántas muchas? No lo sé, ¿no? Y pues así iba, ¿no? Y en ese momento fue como, socorro, no tengo para pagar cosas, facturas, o sea, bastante mal. Yo tenía un alquiler ya, yo sola, yo me independicé sola, 600 euros pagaba de alquiler, más comida, más agua, más luz, no sé qué, con un local, con cosas a pagar, ¿no? La imprenta, no sé qué, no sé cuánto, cosas que cuando tú sacas una colección hay mucho gasto. Después el vaso se vacía y se llena, pero si no se llena, ¿qué pasa, no? Entonces ahí empecé a no dormir por preocupaciones por la marca. Y ahí fue un punto de inflexión para mí muy importante, porque vi que, cuidado, que de repente no es tan happy esto, ¿no? No supe reaccionar porque siempre pensé que todo era un problema mío. Era un problema mío de diseño. Entonces
intenté mejorar en diseño, intenté mejorar en composición, intenté mejorar en dibujo, intenté mejorar en mis habilidades como diseñadora. Nunca pensé que fuera un tema empresarial, nunca pensé que fuera un tema de estrategia, que luego, formándome y viéndolo desde atrás, sí lo veo, y por eso yo hago las formaciones que hago, por eso yo enseño lo que enseño, y es para que a ti no te pase, ¿no? Pero yo en ese momento no lo vi, y entonces me formaba todo el rato como diseñadora, y nunca vi que podía haber otro factor. O sea, yo nunca fui consciente de que yo era empresaria. Eso yo nunca fui consciente. Yo nunca fui consciente que ser emprendedor es ser empresario, es tener una empresa. Yo tenía una marca y tenía como... es como un juguete que te da dinero, pero... ¿entiendes? No, mi chip con respecto a mi negocio no era de negocio. Ya, tú me decías negocio y yo decía, negocio no, menos, ¿no? No, es que es un negocio. Y tienes que actuar como la jefa de ese negocio y tienes que tomar decisiones, ¿no? Entonces, yo siento que yo iba tomando decisiones y que yo estaba a la altura de lo que yo entendía que era mi marca. Pero no era consciente de que en realidad mi marca, hagas o no hagas esa labor de negocio, es un negocio. Y si tú no la estás tomando las decisiones que tienes que tomar, la vida las va a tomar por ti. O sea, ya te va a venir tortitas por otro lado, ¿sabes? Y fue lo que pasó. Me fui empezando a desilusionar tanto con la marca como con el mundo del scrap. Salí a flote, o sea, eso fue como un bache, y salí a flote porque se me ocurrió hacer suscripciones. Antes no eran comunes. Ese año, casualmente, hubieron varias, pero yo creo que todas como tuvimos como esa sensación de que era como la fórmula, ¿no? Me acuerdo que salieron como 3 a la vez, ¿no? Y era de verdad que el año anterior nada, y no sabíamos que la otra lo íbamos a sacar. O sea, fue algo casual. Y saqué una suscripción trimestral en la que cada trimestre había una colección completa. Esto económicamente funcionó mejor y había ya una estabilidad y había ya ciertas cosas, pero me quemé. O sea, era muy frustrante, era muy estresante tener que diseñar una colección, y no por ideas, porque siempre lo digo, que yo tengo ideas para siglos de scrap. El problema era que no me daba tiempo, que en lo que yo diseñaba la colección, la sacaba, no me daba tiempo a hacer inspiración, ya estaba sacando la siguiente, o sea, ya estaba, se solapaban. Y no me daba tiempo a mí de disfrutarlas, y encima estaba viendo que cada vez más el scrap tiraba una tendencia de inmediatez, de caducidad y de si no es nuevo no me vale, ¿no? Como de consumo en automático. Ese automatismo que yo quiero quitar de mi vida, pues lo tengo. Y lo fomento. Entonces, para mí ahí fue como un colapso de decir, vamos a ver, esta no es la fórmula. Claro, yo ya me había comprometido a una suscripción anual, tuve que terminar el año, acabé rendida, pero me comprometí y lo hice. Hoy a lo mejor hubiera estudiado diferente, a lo mejor, porque he aprendido que nada está en piedra y que sí es beneficioso, o sea, que hay fórmulas para que sea beneficioso para todos. Pero en ese momento, así, ¿no? En plan, yo dije, yo hago, fin. Aunque eso pase por encima de mi salud, ¿sabes? Entonces, yo dije y yo hice, y terminé. Y al año siguiente no había suscripción. Pero la tónica era la misma, porque seguía teniendo colecciones cada 2, 3, o sea, cada 3 meses o así, porque es lo que la sociedad demandaba, ¿no? Con novedad, novedad, novedad. Y si no es nuevo, no vale. Y entonces, peté. En 2022 sigo con la marca, pero ya decido que voy a cerrar. O sea, decido que yo no quiero seguir con esta vida, porque yo monté esto para ser feliz y yo no era feliz. No era feliz ni veía luz al final, porque sentía que ni yo era feliz ni estaba contribuyendo a un sistema que me gustara. Es que a mí el scrap así no me gusta. Yo no quiero fomentar una bola que me parece que es destructiva, ¿no? Entonces no tenía ya la fórmula, o sea, era como, no sé cómo es, así no es, pero yo esto no lo quiero seguir haciendo. O sea, yo no quiero seguir haciendo esto en lo que sé cómo es. Yo no quiero. Entonces cerré la marca. Cerré la marca, honestamente, sin ninguna fe de volver. O sea, yo nunca cerré las puertas a volver, pero yo no tenía nada claro que fuera a volver. De hecho, me empecé a estudiar unas oposiciones. Ahí entra otra vez el funcionariado en juego. Ese seguridad, ¿por qué? Porque venía quemada de sufrir por dinero. Entonces la solución directa era
funcionaria, de lo que sea. Y por las tardes, IRIRI Studio. Y yo pensé en mantener la marca como marca de venta, pero muy anecdótica. O sea, muy... hago una colección al año y la voy vendiendo poco a poco. Nada en realidad viable. O sea, después, si te pones a pensar y a llevarlo a cabo, no es viable. Pero bueno, ese era mi plan, para no dejar IRIRI del todo y tener esa tranquilidad que a mí me estaba quitando la salud, pues me entregué al funcionariado. A los 3 meses, 4 meses, estuve 6 al final en total, con la marca parada y estudiando y tal. Pero yo creo que a los 4 o 5 meses yo ya dije, esto no es que estaba muy triste otra vez, muy triste. Me costaba salir de la cama, no me ilusionaba nada del futuro, o sea, nada. Estudiar una oposición sin ilusión, creo que no es viable. Habrá gente que lo haga y lo consiga. Yo estaba en plan, es que esto no es que esto tampoco es que esto no es. Y me imaginaba el futuro y otra vez como cuando mi madre me decía que por qué no era arquitecta, funcionaria, porque yo decía, pero es que yo me imagino cada día de mi vida así y es que me muero, es que no quiero. Es que si esta es mi aspiración, no la quiero, te la regalo, no la quiero. O sea, nivel, me presento y quiero suspender. Entonces, ¿para qué me presento? ¿No? Esa fue un poco la conclusión. Así que lo dejé, no me presenté. Y se abre otro camino en mí porque justo en ese año que yo dejo la marca, nos compramos una casa. Y en la casa intervengo yo mucho a nivel de asesoramiento, ¿no? Bueno, la casa la reformamos completa y cambiamos las estancias de sitio, cambiamos instalaciones de sitio. Es otra casa ahora mismo, ¿no? Y dije, jolín, ¿cuánta gente necesitará esto, no? Que tú compres una casa. Compramos esta casa porque yo tenía esa visión. Mi marido no la tenía. Él no se hubiera comprado esta casa porque no sabía todas las posibilidades que tiene. Entonces yo decía, jolín, ¿cuánta gente necesitará esta ayuda, ¿no? ¿Cuánta gente estará dejando pasar la casa de sus sueños por delante porque no sabe las posibilidades que tiene y no sabe que eso realmente se puede adaptar a lo que la persona quiere? Porque a lo mejor tú dices, quiero tantos dormitorios, pero quiero que el salón dé para afuera, no sé qué. Esta casa era así, no era así y ahora lo es, ¿no? Yo quería salón, cocina junto y la cocina estaba al fondo de la casa, el salón al principio, pero en medio, después dormitorio dando para afuera. O sea, era un disparate de distribución. Y ahora tiene la distribución que yo quiero. Yo decía, jolín, ¿cuánta gente necesitará esto? Así que empecé en el sector inmobiliario. Y me fue muy bien. Es que me fue muy bien y me gustaba. Pero acabé drenada otra vez porque ya volví a activar la marca, pero la llevaba a la vez las dos cosas. Como si no existiera la otra cosa. Quiero decir, yo daba mi 100 en la marca, en la inmobiliaria, y mi 100 en IRIRI. Son 200. ¿No? 200%. O sea, vivir al 200% no se puede. Porque no es que sea intermitente, no. Yo hacía como que la otra parte no existía y viceversa. Y acabé súper cansada. Así que por este lado lo que empiezo a pensar es, vale, a lo mejor necesito un soporte de formación en negocios para levantar las dos partes. Yo todavía estaba pensando en la inmobiliaria también. Y empiezo a formarme en negocios y empiezo a ver que, ojo, que no lo estoy haciendo mal en IRIRI, sino que hay ciertos elementos que están en sitios donde no deben, o tienen la dimensión que no deben, o la mentalidad mía está equivocada, o no. Entonces empiezo a mover fichas de mi tablero, ¿no? Que era mi negocio y mi vida, y se empieza todo a alinear de una manera increíble, que no es, o sea, que es todo consecuencia de la mentalidad de negocios, ¿no? La estrategia de negocio y todo lo que lleva la parte de negocios, que por eso soy tan pesada con esto, porque a mí eso me dio todas las fórmulas, o conseguí a través de toda esa formación y todo ese conocimiento tener las fórmulas de mi negocio. Y por fin, después de todo este trajín, que ya no hay inmobiliaria, ya no hay nada más que IRIRI Studio, bueno, y ahora vivir de mi hobby, pero en paz, ¿sabes? No, sin drenarme, o sea, las dos conviven y doy X porcentaje intermitente y no el 200 en mi vida, porque eso es inviable. Y ahora he conseguido pues tener un negocio rentable, un negocio escalable, un negocio feliz. Yo soy muy feliz
tengo previsibilidad económica, tengo proyección, tengo un montón de camino por recorrer, el que me dé la gana a mí, tengo un montón de ideas, tengo una comunidad estupenda, o sea, tengo todo ahora mismo. Y por eso, ahora, el año pasado, creé Vivir de mi hobby y ahora vendrán otras cosas alineadas a todo este proceso de intentar transmitir todo este recorrido que te he explicado en estos 3 vídeos, todo este camino a otras tantas personas que sean las tibias que era yo antes. Porque de verdad te digo que a mí, o sea, yo podría vivir perfectamente con Ir Studio y ya está, y dejarlo ahí. Y sería muy feliz y estaría aportando muchísimo, ¿no? Porque es salud mental, porque hay muchas cosas en Ir Studio y en el scrap que ya con eso estoy plena. Pero es que hay tal cambio de vida. O sea, creo firmemente que si todos nos dedicáramos a lo que realmente nos apasiona, el mundo sería un lugar mejor. De verdad que lo creo. Y esa es mi lucha. O sea, que la gente busque qué te gusta y lo hagas. Y ya está. Y si es funcionariado, es funcionariado. Y si es emprender, es emprender. Y que nos quitemos todos esos miedos, todas esas cosas y todas esas excusas también que nos ponemos para no dar esos pasos hacia esa dirección que no tienes que tenerla clara. Si es que yo no la tenía clara. Simplemente sabía que ahí no era. Y eso también es importante, saber dónde no. A lo mejor no sabes dónde sí, pero sabes dónde no. Entonces, este es mi cometido ahora. Es que siento que no puedo quedarme con todo ese conocimiento, con toda esa información, que necesito compartirlo y que si tienes eso que yo tenía en ese momento, ese fuego interno hacia algo, que vayas. Es que ese sería como mi mayor deseo para la humanidad en general. Es que lo que te encienda, te enciende. ¿Sabes? Que vayas a ese sitio. Que lo que consiga encenderte por dentro, te caliente por fuera también. O sea, que te dé confort por fuera. O sea, que conviertas eso en realidad. ¿Sabes? Que no lo dejes como en un sueño, como una cosa anecdótica. Que si tú quieres ese camino, que lo persigas, porque de verdad que las cosas se cumplen, que no es magia, ya has visto. O sea, es un recorrido con sus altos, sus bajos, pero que la tónica es felicidad, es alegría, es maravilla. Te he contado todos los baches que he tenido porque es importante. Para mí es importante, han marcado puntos de inflexión importantes. Creo que también es importante visibilizar que esto existe en los emprendimientos reales y es así, pero nunca es bajo. O sea, es un bache que es que yo vivo tan alto que el bache es una tontería. Menos cuando cerré. Cuando cerré sí que era un bache como grande, ¿no? Pero de resto era... quiero decirte, es que es como... parte de la vida, o sea, y al final siento que todos estos baches son aprendizajes de los que he ido sacando cosas, sacando muchos no quiero esto más, para poder llegar hoy y tener la vida que quiero, tener el negocio rentable, disfrutón, expansivo que tengo ahora. Gracias a todo eso vivido, todos esos baches, sus luces y sus sombras, que todo hace que hoy sea esto, ¿no? Y de verdad me encantaría que al ver estos 3 vídeos te quedes con esa sensación de ni soy una persona, un alienígena que viene de otro planeta que está hecho de otra pasta, o sea, soy como tú. Quizás hoy no, porque tengo un camino recorrido, pero esa persona que en 2017 dijo hasta aquí y voy a emprender, seguramente se parezca mucho a ti hoy. O esa persona que en 2020 estaba emprendiendo y le fue una colección mal, a lo mejor también eres tú. Entonces, ¿en qué punto estás del emprendimiento o en qué punto estás de la vida, ¿no? O quizás no quieres emprender y ya está, ¿no? Y te lleves otro mensaje de estos vídeos, ¿no? Pero, jolín, es que venimos tan equivocados porque damos por hecho tantas cosas que no son, o sea, damos por verdades absolutas cosas que no son. Yo siempre di por verdad absoluta que yo era tímida, que yo era débil, que yo era patosa, que yo era vergonzosa, que yo era cobarde. Di tantas cosas por verdad
que nunca me atreví a desafiarlas, porque eran así, porque yo era así, es que yo soy así. Y ahí se acababa la conversación. Pues no, después me he dado cuenta que no soy así, que soy lo que me da la gana ser, y eso es la magia. Entonces, ojalá algo de esto te cale, de verdad, ojalá cambies algo, que no estés a gusto en tu vida, ojalá algo de esto te haga reflexionar y te haga dar pasos hacia donde tú quieras estar, porque estará bien. Muchas gracias por acompañarme, de verdad, ha sido un viaje muy bonito. Un besito.